Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Yisrael, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema. Comenzamos una nueva entrega de esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, y me acompaña a mi derecha Franco Reyes, que te saluda de esta manera. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Yo un poco dormido, pero contento de llegar acá. Esa cara de cansancio, esa cara de esfuerzo se nota. Y también tengo a mi gran amigo y hermano Elías Valencia, que te saluda de esta manera. Hola, ¿cómo están nuevamente? Un nuevo programa por hacer, con la ayuda y gracia de Dios. Un nuevo desafío, el programa de hoy. ¿Por qué? Porque en el programa de hoy vamos a enlazarlo con el programa anterior. Bueno, cada programa en realidad vas a ir viendo que tienen una correlación, tienen una relación entre ellos. El programa anterior nosotros dimos buenos motivos, como para considerar la posibilidad real de que exista un creador inteligente, y no solamente exista, sino que este universo, esta realidad, haya sido creada por un ser inteligente y que esté sustentada por él. Eso fue el capítulo anterior, donde nosotros nos hicimos una pregunta. Esa pregunta fue: ¿existe Dios? ¿Bien? Y dimos respuestas, dimos argumentos que nos condujeron a concluir que efectivamente es necesario decir que sí, ¿verdad? Dimos argumentos desde metafísicos hasta físicos, ¿no? Fuimos caminando por los tres niveles de abstracción de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, desde lo sensible hasta lo netamente Material. Metafísico, ¿bien? Y creo que hemos dado algunos argumentos que, si ustedes se ponen o le dedican un ratito de tiempo al programa anterior, van a poder encontrar una puerta para abrir a una temática muy interesante. Ahora, dicho esto, nos quedamos cortos si decimos concluimos que la realidad nos exige, ¿no? Desde diferentes ámbitos del pensamiento y ciencia humana, nos exige la existencia de un creador inteligente. Nos quedamos cortos. Porque podemos ser o deístas, teístas y solamente creer que existe un ente superior y que está ajeno a todos nosotros y nada más. Efectivamente, nos quedamos cortos también porque al no poder dar una respuesta sobre quién es, ¿podemos dar una respuesta sobre su existencia realmente? O sea, la existencia de Dios, la existencia del creador inteligente, tiene que estar sí o sí enlazada en su persona misma. Nosotros en un momento en el programa anterior habíamos dicho que él había transferido inevitablemente algunas características de sí mismo en este universo. Por ejemplo, la energía eterna y constante, ¿no? Habíamos dicho que Dios es luz, Dios es la energía, ¿no? Que alumbra a todo hombre y a toda vida, ¿no? Es el movimiento en sí. Y habíamos observado en las leyes, en las constantes universales, que la energía siempre es la misma y constante. Entonces vemos que este creador transfiere algunas características de sí mismo en su creación. ¿Ok? Entonces, nos quedamos cortos al decir que Dios existe, o que existe un creador solamente. Nos quedamos cortos porque llama a la responsabilidad intelectual examinar quién es. Podemos ser panteístas también, ¿no? Creer que Dios es el universo, la naturaleza y nada más que eso. Claro, podemos ir variando en diferentes estilos de deísmos que derivan en definitiva en comportamientos humanos que en lo personal creo que no, a mí en lo personal no me modifican la vida. O bueno, si
eso no te, esa filosofía no te gusta, podemos decir que Dios puede ser Alá. También podemos decir que el creador puede ser el dios romano, También Zeus de lo- puede ser. puede ser Zeus, puede ser Alá, puede ser Krishna, puede ser bueno, el dios de los hebreos. Bueno, en definitiva, la pregunta que nos queremos hacer hoy es: ¿quién es Dios? En el programa anterior nos preguntamos: ¿existe Dios? Dimos buenos argumentos para determinar su existencia y concluir que sí. Hoy nos preguntamos: ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo determino si se ha comunicado o no con nosotros? Y no es fácil. Es una tarea no fácil. Y menos en un programa de 1 hora y media, aún más difícil, ¿no? Más con la cantidad de religiones que hay en el mundo, con la cantidad de pensamientos. ¿Qué? Vamos a ir una religión por una religión No, para determinar, no, bueno, esto no es, este tampoco, este tampoco. ¿Vamos a hacer eso? Bueno, ahí está el punto. ¿Qué hacer, no? Esa es una manera y está bien. Y Lo está- que- y- si te da el tiempo, está bien. Claro, y es lo que debería hacer toda persona que se llame a sí mismo buscador de la verdad, ¿no? O que sea honesta intelectualmente consigo mismo y empezar a... Bueno, pero yo puedo ser honesto intelectualmente conmigo, pero no estar buscando la verdad, ¿no? Entonces, aquel que busca la verdad, inherentemente, debe ser honesto y dedicarle el esfuerzo. Ahora, como no tenemos tiempo, yo quiero compartir algunas cuestiones relativas a cómo yo veo este tema, que en definitiva es el motivo por el cual estoy sentado acá. Y este punto de vista que quiero compartir con ustedes me darán y me compartirán el suyo, no es el único argumento que tengo, no es, hay muchísimos más, pero es el que en mí generó un cambio, una modificación en mi manera de ver el mundo, de vivir, que me hace inevitable creer no solamente que existe un creador, sino que este creador es una persona determinada con características determinadas. Por tanto, lo que venimos a compartir acá es: ¿quién es Dios? ¿Cuál es Dios? Miles de años, tenemos más o menos 6.000 años de literatura teológica, desde los sumerios a hoy, y las ideas han sido muchas. Pero hay una sola deidad. Hay una sola deidad. Y esto es tremendo. Y lo digo como teólogo, ¿eh? Me dedico a esto. A estudiar esto. Sin fines de lucro. Por pasión. Hay una sola deidad que dice que Él existe por sí mismo, que sustenta todas las cosas, y se arguye el haber constituido todo lo que existe. Y reclama al hombre que mediante las capacidades que Él le dio, lo acepte. Diciendo a tal punto que, escuchen esto, o sea, existe una deidad que dice que el ser humano no tiene excusa alguna, no puede tener excusa para no solo creer que existe un creador inteligente, sino que ese creador inteligente es una persona determinada. Por tanto, si les voy a dar una ilustración, si yo tuviese 6.800 candidatos para un puesto laboral, ¿sí? Vamos a decirlo así, para ilustrarlo.
6.800. ¿Sí? Similar a la cantidad de religiones que hay hoy. 6.800 personas tienen para un puesto en particular. ¿Ok? Cuando uno hace una pregunta general a esas 6.800 personas, ¿no? Y le pregunta, ¿quién de aquí afirma tener la capacidad para ocupar el puesto y lo puede demostrar? ¿Bien? Y todos los 6.800 personas hablan de otra cosa distinta a lo preguntado. Solo una persona levanta la mano y dice, yo tengo la capacidad y te lo puedo demostrar. Pero, y es más, te retruca, pero si yo te lo demuestro tenés que contratarme. Todos los otros 6.800 te dicen, bueno, la verdad es que después de que vos me contrates yo te lo demuestro, o mirá, te voy a mandar un amigo mío que te va a contar que en realidad yo sí puedo, pero bueno, yo todo te lo voy a demostrar después. ¿A quién evaluarían? Tienen 6.800 personas que dicen, yo te demuestro mi capacidad después, y hay una sola que se levanta y dice, no, yo te demuestro mi capacidad ahora, pero si te la demuestro, me tenés que contratar. ¿A quién evaluarían primero? No, yo modificaría un poquito la analogía y diría, hacemos un contrato. Es decir, no yo te contrato a vos, sino que los dos acordamos algo y hacemos un pacto entre los dos. Bien. Pero la analogía es muy buena. Pero ustedes, ¿a quién prestarían atención? No, obviamente. Al que dice, yo tengo la capacidad, te lo puedo demostrar. Al único que es... Bueno, por tanto, esta, digamos, disyuntiva de tener que analizar todos los pensamientos teológicos habidos y por haber, en realidad la podemos resumir rápidamente, para que encaje en un programa de 1 hora, 1 hora y media, en que se acerque la deidad que me brinda algún argumento. Pero no un argumento desde un punto de vista meramente filosófico. Porque en ese sentido, bueno, desde argumentaciones cosmológicas, podría decir que Alá o Buda, ¿no? Es Dios. Yo lo que quiero es una deidad que me demuestre fehacientemente que es el creador. O sea, pongo la vara alta. Yo quiero que me demuestre fehacientemente que es el creador. De una manera que mi estructura mental no pueda hacer otra cosa más que arrodillarse. Si no hay una deidad que haga eso, concluyo entonces que el universo fue creado por una mente inteligente, pero esa mente inteligente o no le interesa en absoluto comunicarse con nosotros, o se murió. Por lo tanto, no era Dios. Así que Dios es otro. Y volvemos al loop anterior. Por tanto, ese va a ser mi punto de vista para hoy. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo comparto lo que dijiste y también he encontrado a esa deidad en la que dice, yo soy el único Dios verdadero. Y lo encontré a través de un libro el que se escribió en la misma época que vos dijiste y fue recopilado por muchísimos autores siguiendo un mismo hilo conductor. Y entonces básicamente creo en ese Dios porque lo dice la Biblia. Pero me vas a decir, eso es una falacia circular. Porque creo en el Dios que dice la Biblia y esa Biblia me habla de ese Dios y yo creo en ese Dios porque la Biblia lo dice. Pero bueno, eso voy a ir desarrollando más o menos en el programa. Ok, perfecto. Me encanta porque me va a servir mucho serte
de pie para eso. Creo que mi argumentación es un buen pie para vos. Franco, ¿vos tenés algo para contarnos? Sí, la verdad que sí. Ahora que comentabas y te escuchaba, leyendo bastante, no me di cuenta, recién ahora caigo un poco, de que él se levanta y proclama, y encontré varios pasajes también así, en Isaías. Yo soy, Jehová, yo soy el que hizo esto, yo soy así, y todo el tiempo declarando y comunicándonos quién es Él. Exactamente, hay una deidad que está constantemente diciendo eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no hay otra. No hay otra. No, y además las demandas y características que Él tiene. Y más allá de la evidencia histórica, de la arqueológica también que demanda, no hay otro que se compare como tal. No hay ninguno que también haya dicho, yo he de morir y volveré a la vida. O tampoco las exigencias que piden otros de dame esto y yo te doy tal cosa. El Dios de la Biblia no funciona de la misma forma. Efectivamente, y ahí vos podés ver justamente, querido oyente, puedes ir viendo que la gama argumentativa es de, digamos, un prisma de colores tan amplio que deberíamos, no sé, hacer solamente un programa para dedicarlo solamente a argumentar esto, y programa tras programa ir argumentándolo. O sea, un argumento por programa hay que hacer, y son muchísimos argumentos. Muchísimos, porque hablamos siempre de la honestidad intelectual y siempre vas a escuchar que acá nosotros creemos que la verdad, como absolutistas, la verdad resiste todo análisis, por tanto debemos preguntar. Sí, obvio, igual si llega y se nos presenta, che, pero ¿por qué no crees en esto? A ver, ¿qué es esto? Se analiza y se ve si es verdad o no. No, si llega a recibirlo con toda solicitud y analizarlo, ver si es verdad. Efectivamente, Hebreos 17:11. Hechos, perdón. Bueno, quiero presentarles un argumento que es el que es el punto de partida para mí. Y lo voy a hacer lo más rápido posible. Todo nace en un pasaje bíblico con el que me encuentro hace unos cuantos años atrás. Habiéndolo leído varias veces, no me había percatado de la profundidad de este, hasta que me encontré estudiando justamente anatomía, fisiología, bioquímica. Y bueno, eso me llevó a estudiar también esto en virología. Y me encontré con un significado un poco más profundo de un pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Y dice así: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Dios de la Biblia dice que Él manifiesta su existencia como Dios y su poder a través de las cosas que hizo. De tal manera que para nosotros los seres humanos, para nosotros nos debería ser fácil determinar su existencia. Eso nos llevaría a no tener excusas. O sea, es el Dios de la Biblia quien a sí mismo se pone la vara alta, ¿me entendés? ¿Me seguís? O sea, Él está diciendo de que el ser humano no tiene excusa en cuanto a conocimiento hacia Él, porque dice que Él se reveló a través de las cosas que hizo. Por tanto, deberíamos encontrar al Dios de la Biblia en las cosas creadas.
Y este es un punto de partida que me parece espectacular. ¿Bien? Y es un punto de partida que exige a la mente del ser humano abarcar diferentes ciencias. ¿No? Porque ahora la Biblia a mí no me dice cree ciegamente. ¿No? Tener una fe ciega. Y en esto nosotros recordamos que el primer capítulo de los posteriores de Adonai fue acerca del significado real de la fe, ¿no? La palabra griega pistis, que es una confianza absoluta que está basada, hipóstasis, en un conjunto de argumentos, ¿no? La fe no es ciega desde un punto de vista bíblico. La fe es una confianza absoluta de que estoy en lo correcto porque tengo un conjunto de argumentos que así lo demuestran. Por tanto, espero que en el futuro se reproduzcan de la misma manera los eventos, los hechos y las verdades. Entonces acá el Dios de la Biblia pone la vara muy alta y dice que a través de las cosas hechas se puede determinar su existencia. ¿Qué opinan de eso? La verdad que entonces, desde la creación hasta nosotros mismos, que somos su creación, podemos determinar que existe un creador. Sí, un poco lo que hablábamos en el programa pasado, de que vemos vida, la vida por ser de vida. Ah, entonces está vivo. A ver qué características. ¿Es fácil hacer, no sé, construir una bicicleta? Y tiene su complejidad. Bueno, ¿y qué es más complejo que eso? Más complejo un auto. Bueno, ¿no te parece más compleja la vida? Ah, qué gran conocimiento y capacidad tiene. Entonces, que en la creación misma se ven características, la impronta de aquel quien ha hecho eso. Así como nosotros, al hacer cosas, se pueden determinar que tiene nuestra propia impronta. Yo siempre lo puse así como, mira, parece una obra de Picasso cuando ven un dibujo con sus características. Claro, tiene su impronta. Es la impronta de aquel quien lo ha diseñado. Excelente, me encanta, sí. Y hasta nos podemos meter en el mundo de las matemáticas, en la relación el áureo, el número dorado, el número áureo, que es una relación matemática que aparece en un montón de cosas de la creación, dejando también otra impronta en el cual el creador ha decidido formar las cosas. Sí, los fractales en la creación Exacto. son una realidad y hasta, bueno, no va a ser el tema de fractales. Así como o un artista o un pintor, un cantante me refiero, siempre tiene el mismo estilo generalmente en sus canciones, se le nota que es hecho por él, así el creador con nosotros ha dejado sus huellas revelándose. Bien, excelente. Ahora nosotros tenemos que lograr unir lo que observamos en la creación con lo que observamos en la Biblia. Bien, porque si no tenemos que descartar al Dios de la Biblia. Y no me basta a mí, a mí personalmente, no me basta con simplemente decir, bueno, creo porque Él dice que es el creador, ¿no? O sea, yo necesito la evidencia. Y alguien me podría decir, bueno, no, porque vos tenés que creer porque sí. No, eso no es creer, o sea, eso es fe ciega y no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre se ha manifestado, justamente como dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Por eso la Biblia va a hablar de que, como hemos hablado en el primer programa, es un culto racional. También va a hablar de que la guerra espiritual es una guerra de argumentación lógica. También va a hablar de que tenemos que estar preparados para cualquiera que nos pida razón de nuestra esperanza, ¿no? Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios que siempre va a hablar de entender, de pensar, siempre basado en una palabra, en lo que es el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, que es logos, ¿no? Basados en esa palabrita. Ahora, en el programa anterior yo argumenté que es claro que existe un diseñador inteligente porque hay diseño en el mundo. Y ese diseño está claro en la vida. Y hablé de la firma que existe dentro de la célula, que es el código genético que se alberga en el ácido desoxirribonucleico, en el ADN, y que no existe vida posible si no se ejecuta ese código.
¿no? Hablamos de información, ¿no? Dijimos que la información es lo que demuestra que hay inteligencia. Entonces habíamos dicho que para poder determinar si este universo fue creado por una mente inteligente deberíamos ver inteligencia. Entonces sacamos como argumentación que la vida es un proceso de constante ejecución de inteligencia, porque se ejecuta para vivir el código que existe en el ácido desoxirribonucleico, que no existe célula, o sea, la vida no existe si no existe la ejecución de un código inteligente, de un mensaje, ¿no? Entonces determinamos que la información que hay en el ADN de cualquier ser vivo procede de una mente inteligente porque hay información. Dijimos que la información es un conjunto de datos, dato distinto a información, unidad de dato distinto a información, es un conjunto de datos ordenado de una determinada manera que constituye un mensaje que tiene un propósito y que modifica a quien lo recibe. Eso lo vimos en el programa anterior y dimos otras argumentaciones también. Pero yo voy a tomar esa argumentación y voy a demostrar que el creador es el creador de la Biblia a través de la ciencia. Sí, escuchaste bien. Voy a agarrar el código genético y te voy a demostrar que es imposible que exista un texto como el que te voy a leer. La Biblia afirma que si yo le dedico el tiempo necesario, puedo encontrar al creador de la Biblia en el universo. Su poder fue demostrado en la creación y su deidad. En el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa palabra cuenta en realidad iría más narrar, ¿no? Entonces, el Dios de la Biblia nos pone ahora una condición más. Me va a decir que si yo quiero conocer su poder, mira al cielo. Si yo quiero conocer que todo procede de su obra, mire en la tierra, en el firmamento. O sea, él mismo se pone condiciones. O sea, él me está diciendo, ¿vos querés ver cuánto poder tengo? Mira al cielo. ¿Vos querés ver que soy inteligente? Mira al firmamento. Porque dice que los cielos narran la gloria de su poder, ¿no? Pero el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anunciar la obra de algo es mostrar que esto fue producto de alguien, por eso es una obra. Por tanto, el Dios de la Biblia se condiciona aún más. Y esto me parece muy interesante, ¿no? O sea, el Dios de la Biblia es el mismo que él mismo se condiciona y dice, no solo dice, yo soy quien creó todo, existo por mí mismo y sustento todas las cosas, sino que dice, me he revelado a todo ser humano a través de las cosas hechas, de tal modo que no tienen excusa. Y si quieren ver cuánto poder tengo, miren al cielo si pueden examinarlo y contar las estrellas. Hoy más o menos podemos imaginar un poquito el poder que tiene. Y si quieren saber si soy inteligente o no soy inteligente, si existo, si tengo una mente o no tengo una mente, pues miren el firmamento, porque en el firmamento, en la tierra, en el globo, está la obra de mis manos. Al examinar la obra podemos examinar si hay inteligencia en ella. Pero ¿cómo hemos de empatizar la información que hemos encontrado en el ADN con la Biblia? ¿Cómo puedo yo unir esos dos polos? ¿Cómo puedo traer, por un lado, ese código genético que me demuestra de manera irrefutable para todo aquel que tenga honestidad intelectual que la vida procede de una mente inteligente y extremadamente inteligente, con el Dios de la Biblia? Este fue el tema y el tópico que a mí me quebró un día al medio. Y no voy a entrar en temas personales para no hacerlo sentimental. Pero rápidamente quiero, porque va a haber otras argumentaciones, quiero que vayamos
a otro salmo, escrito por David, y es el Salmo 139. En el Salmo 139 vamos a leer lo siguiente. Dice así. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y ahora quiero que presten atención, suma atención a lo que viene a decir ahora. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. No sé si lo notaste, pero este texto que fue escrito, ponele hace 3500 años atrás, por un pastor de ovejas devenido en rey, va a decir que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Va a hablar de entretejer, de entrañas. Está hablando de embriología, campeón. Y va a decir libro. Una palabrita en hebreo que no se puede traducir de otra forma más que libro. O sea, hace 3500 años un pastor de una zona, de una de las zonas más pobres de la tierra hasta su llegada, va a escribir y va a decir que su Dios es el que creó todas las cosas y la vida la crea y la sustenta a través de un conjunto de órdenes establecidas en una especie de código de libro que hace que se forme, que hizo que se forme su cuerpo en el vientre de su madre y se formó de manera correcta sin que faltara ninguna de ellas y que él existe gracias a ese libro de vida, ¿no? A ese libro de la vida. La Biblia dice que hay un libro de la vida. No estoy hablando de conceptos espirituales, en el sentido del libro de la vida del Cordero. No, estoy hablando de un libro literal que funciona en cada ser vivo y que permite la existencia, es lo que está diciendo la Biblia. Esto fue escrito hace 3500 años, campeón. Hace 3500 años. Bueno, hemos descubierto en 1948 por Watson y Crick que existe ese libro. Y está en cada célula de tu cuerpo.
Y no solamente existe, sino que es formidable. Es formidable cómo la información se protege, se guarda. Es formidable el sistema en el que se reproduce el mensaje, la autoconservación, la escritura. Es tan impresionante que en una cuchara sopera, mediante ese tipo de conservación escritura, ese lenguaje, ese libro, cabería toda la literatura escrita jamás por el ser humano en una cuchara sopera. 20.000 genes aproximadamente tenemos de codificación. Y es de lo que habla la Biblia. No hay manera, muchachos. No hay manera. Dios existe y es el Dios de la Biblia. Es el único Dios que hace 3.500 años dije, che, yo puse un libro, un código de instrucciones para que se vaya formando la vida y funcione. Como si estuviese hablando yo acerca de hacer fideos con salsa, muchachos. Y por eso el salmista, y hago mías sus palabras, hago propias, dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice el versículo 17, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. O sea, la sabiduría del Creador es impresionante. Es impresionante. Bueno, este es un argumento, que lo puedo desarrollar mucho más, pero este es un argumento. Existe en la Biblia un texto que dice que Dios creó el ADN, el libro de la vida. Y es más, vos podés agarrar libros de fisiología, de embriología, y en algunos se le va a escapar el término libro de la vida. Después se los voy a buscar. Hay libros de ciencia que hablan del libro de la vida. Porque es un libro. Y porque produce la vida. Y acá lo podríamos examinar, y un día, si quieren, hacemos un programa solamente del Salmo 139. Porque si nosotros vamos al idioma original, es una riqueza espectacular, ¿no? Pero va a hablar acá de formar, como habíamos dicho, entretejer. Va a hablar de procesos de ejecución. No solamente habla de que hay un libro que produce la vida, sino que ese libro debe ser ejecutado. Se ejecuta y produce algo. Por tanto, yo creo que este argumento es, para mí, el argumento de mayor peso que tengo para hacer inevitable creer que Dios es el Dios de la Biblia. No existe posibilidad alguna que un pastor de hace 3.500 años, un tipo que estuvo toda su niñez y principio de su adolescencia con ovejas en el campo, pueda saber que él fue formado a través de un código y que fue entretejido en el vientre de su madre. Imposible. De manera. Nosotros no lo subimos hasta 1948, muchachos. Menos él. ¿Qué opinan? Y algunos en la actualidad tampoco lo saben, así que... Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, podríamos seguir, pero quiero escuchar opiniones. ¿Qué opinan? Creo que es también el único que se atribuye tal obra. O sea, el único que se atribuye... No, yo los creé y he aquí la prueba. O sea, esta información a esta persona no tenía forma de saberlo, para que sepa que es mía. Y además, bueno, obviamente el salmista dice: oh Jehová, se lo atribuye a él. No es como: ay, mirá, me topé con esta información. No, Jehová, tú me lo has mostrado. Se lo reveló al chabón. Se Y- lo reveló a David. Y como David comprendía la magnitud de la verdad, no le quedaba otra que alabarlo y adorarlo y darle gloria. Te tenés que arrodillar, chabón. O sea, Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. tal cual.
Alguien me dice, bueno, pero ¿por qué crees? Bueno, porque me es inevitable, porque no puedo. Aunque yo quisiera que mi carne lo desea, más mi espíritu no creer en Dios, pero soy preso de la evidencia, soy preso de Él, del espíritu, y, y no puedo negar algo que es tan evidente. Tan evidente, esa creo que es la frase correcta para mí. No puedo negar algo que es tan evidente. Porque en definitiva, si en cuanto a deseos humanos hablamos, más fácil me sería ser ateo. A cualquiera. De hecho, yo siempre pienso en... Hay gente que dice, bueno, yo soy buena persona, yo hago cosas buenas, yo ayudo a la gente, yo. Pero, ¿qué es No lo mato a bueno? nadie, dice. No mato a nadie. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo sabes que eso es bueno? ¿Cómo sabes que eso es malo? ¿Por qué no ser egoísta, ser bueno? Si total estoy pensando en mi protección, en mi familia, tener más, estar tranquilo. ¿Por qué no robar a, qué sé yo, a los que más tienen? Estaría bien. ¿Por qué no hacer ese tipo de maldades o mentiras blancas? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está bien? Bueno, ¿Por qué no satisfacer? ¿Por qué? A ver, lo planteo así. Tan fácil sería ser ateo como simplemente satisfacer los deseos que emanan de mi propia naturaleza humana, de mi instinto. sí, pero a lo que yo voy es que gracias a este libro podemos comprender, porque Dios nos enseñó, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ah, bien, bien, bien. A eso iba. Bien, perfecto. Si no existiera ni Dios ni este hermoso libro, yo podría vivir mi vida como quisiera. Esta sociedad no estaría ni fundada acerca de este orden que el creador ha establecido, ¿no? De qué es legal, qué es ilegal, que todo parte a partir de esto, ¿no? Fuimos ordenados a partir de este libro, porque la civilización se construyó en base a esta moral. Es muy interesante porque históricamente, dando un argumento desde el método histórico, esto lo podemos comprobar porque el pueblo de Israel fue el primer pueblo que establece que la ley está sobre todo hombre, ¿no? Cuando nosotros vamos viendo cómo se desarrolla el pueblo de Israel una vez que lo libera el Señor de la esclavitud, no tenían rey, tenían jueces, ¿sí? Y todos los hombres, todos los seres humanos estaban bajo la misma ley. Eso era algo muy novedoso, distinto. No pasaba eso, puesto que aquellos que ostentaban el poder estaban por fuera de la ley, no en la práctica como sucede muchos, no de facto como sucede muchas veces ahora, sino que, digamos, literalmente estaban por fuera de la ley. Dios establece un pueblo, siguiendo tu línea, establece un pueblo, esto bajo método histórico, establece un pueblo y determina que todo ser humano tiene que estar bajo la ley. La ley moral, una ley moral que va a regir. Y esa ley moral, después podríamos hablar de la ley moral implícita en el ser humano, esa ley moral de un pueblito muy pequeño, muy pobre, que salió casi corriendo de Egipto, se termina planteando como el formato estándar humano para el funcionamiento de las sociedades. Y esa bondad que la gente se jacta de tener, cosa, y es mentira porque no la tienen, no es relativo de ellos decir, bueno, yo determiné que soy bueno, sino que esa moral viene de algo absoluto que el creador de la Biblia ha determinado que es así. De hecho, por ejemplo, la monogamia. ¿Por qué el casarse solamente con una sola persona? Y no como hacen los musulmanes de tener muchas esposas, o los mormones hasta hace un tiempo. Y así, ¿cuánta religión? No, todo parte a partir de lo que dijo el Creador. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice muchos, es uno. Efectivamente, y tiene una consecuencia. O sea, es el mismo creador que acabamos de demostrar recién que existe realmente, ¿no? Y que dio una demostración científica de su existencia. ¿Bien? Es el mismo que nos da una regla moral. Y es esa regla moral la que demuestra mayor virtud para el ser humano.
Porque te aseguro que es mejor aquel que no mata que aquel que mata. Es mejor aquel que se preocupa por su familia que aquel que no lo hace, aquel que cuida a su mujer como a su propio cuerpo que aquel que no lo hace. Y así vas a ver muchísimo. Es mejor aquella persona que ama a su prójimo, aquel que pone la otra mejilla. Te aseguro que querrías tener de amigo a aquel que es capaz de entregar su vida por vos, porque no existe mayor amor que este, que aquel que pone su vida por sus amigos, dice la Escritura. Ahora, esto, Nada, solamente hago la pregunta de, bueno, ¿y si esto en realidad no es palabra de Dios y fue armado por los hombres para un, como dicen algunos, control poblacional o un tipo, para que la gente no se desborde, la civilización esté más o menos ordenada, y se le escribieron unos ciertos hombres y no fue palabra de Dios y se lo atribuyeron a Dios nada más? es una pregunta que es necesaria hacerla y de manera recurrente. Suponete que saco el Salmo 139, lo tiro, lo elimino. Bien, de tal manera que yo ahora de otra forma tengo que demostrar, por evidencia interna tal vez, ¿cómo hago para demostrar que la Biblia es un libro que fue o procede de Dios? Tal vez la historia nos puede ayudar, ¿no? El método histórico, la historiografía. Por ejemplo, ¿cómo determinamos que los hechos han pasado realmente en la historia? Bueno, para ello primero hay que definir qué es historia. La historia es conocimiento del pasado adquirido a través de testimonios. Por ejemplo, Napoleón. ¿Existió Napoleón? ¿Cómo sabemos que existió Napoleón? No, la verdad que no. ¿Vos viviste con Napoleón? No, yo lo creo por fe bastante ciega. Yo también. Hasta hace poco también. Y hoy también. Sí, Napoleón, la verdad que me he preguntado. O Platón, Napoleón, O Platón, Sócrates. por ejemplo. Sería más difícil, pero volvamos a Napoleón. Me gusta Napoleón porque es un. O el Che Guevara. O el Che Guevara. O el Che Guevara. Pero Platón, Napoleón, un par de siglos atrás, ¿no? ¿Cómo sé que existió? Por testimonio, va a decir. Bueno, ¿qué tipo de testimonio? Hay 3 tipos de testimonio que se consideran. Son el testimonio escrito, testimonio oral y testimonio físico. A partir de esos testimonios, bueno, con los escritos, con la evidencia de ropa, lugar y todo eso, arqueología, te vas dando cuenta que realmente existió un tipo que se llama Napoleón, fue emperador y... Bueno, aplicando ese mismo criterio para las escrituras, se determina que el Nuevo Testamento también cumple con esos requisitos y mucho más aún todavía. Por ejemplo, los escritos de historia generalmente, qué sé yo, tienen 20 manuscritos, 30, 40. Bueno, Platón, estamos hablando de 32, me parece. Sí. Si no me equivoco. El libro que más, la escritura que más manuscritos tiene, secular, sería la Ilíada de Homero, que tiene 200 manuscritos. ¿Sabes cuánto tiene las escrituras? ¿El Nuevo Testamento? ¿Cuántas copias tiene? Más de 24.000. Y no solamente eso, sino que el método también dice que mientras más cercano es la copia a los hechos, más fidedigno es. ¿Por qué? Porque entre copia y copia, al pasar los años, se va a ir alterando eso. Cada vez se altera más. Bueno, la escritura cumple con unos años muy breves, o sea, hay muy poco tiempo desde que pasó a que se escribió, fueron 60 años nada más. Y bueno, todo eso te da indicio de que estos hechos eran reales. También hay cosas que se llaman argumentos que no son convenientes. Digo, hechos que no son convenientes. Como por ejemplo, el libro de Marcos lo escribió Marcos dictado por Pedro. Y dentro del libro de Marcos, Pedro es llamado que es Satanás. Y si Pedro le está dictando a Marcos diciéndole
escribí esto sobre mí, que el Mesías me dijo que soy Satanás. Eso no es favorable para Pedro, pero él estaba siendo leal a la historia que él había presenciado. Me acordé de otro dato que lo leí del libro de McDowell, que argumentaba lo mismo, hechos que no son convenientes. Hubo un hecho en el que ponía a las mujeres en un puesto de valentía y no a los hombres en las escrituras. Dice, creo que era quienes habían huido, ahora no me acuerdo de hecho como tal, pero después lo puedo traer, que decía, las mujeres son las que fueron las primeras, las valientes que se quedaron, y los hombres nos habíamos ido, nos habíamos huido. Lo escriben ellos mismos igual. Claro, o sea, un hombre diciendo, no, las mujeres se quedaron, nosotros Sí, huimos como cobardes. Pongamos el contexto, no es como que nosotros digamos, no, bueno, sí, nosotros que sabemos esto y esto, no, y huimos, y quedaron las hermanas nada más. Y No, es humillante, ¿no? Que nosotros no nos hayamos te quedado. tiro otro dato más. Se humillaron ellos mismos. En la resurrección, ¿quiénes fueron los primeros en ver al Mesías? Las mujeres. Entonces, los hombres escribiendo acerca del testimonio de mujeres, y en ese tiempo las mujeres, el testimonio de las mujeres eran tomados en cuenta, pero no eran tan valiosos como los hombres. No es que Pedro dijo, yo presencié la resurrección del Mesías, sino que está contando lo que pasó y no lo está contando a su favor, sino que está, porque si lo contara a su favor dijera que él lo vio, pero está diciendo lo que pasó, que las mujeres lo vieron primero. Son... Por la inconveniencia histórica frente a lo que es la diferencia de género, me parece un argumento contemporáneo muy fuerte, porque en ese momento realmente la mujer no era tenida en cuenta como resguardo de valor intelectual, ni histórico, ni testimonial. ¿Okay? O sea, por la sociedad en general, no era solamente por ese grupo de personas, sino que en la sociedad en general la mujer no tenía espacio para argumentación. Por tanto, es un texto muy controvertido y muy controversial, muy violento para la sociedad de ese momento, ¿no? O sea, no es un texto aceptado. Las personas estas que escribieron y los seguidores de Yeshua no eran personas queridas, no eran personas aceptadas. No es que llegaban y eran un populacho inmenso que los querían matar. Por tanto, Bueno, más o menos para ir concluyendo y pasar a otro argumento, la escritura cumple con todos los requisitos historiográficos que se necesitan para considerar que fueron reales. Tal es así que los eruditos no pueden negar que estos hechos hayan pasado, y hay uno que es mi favorito, que el tipo es agnóstico inclinándose por el ateísmo, que lo conocí hace poco, se llama Bart Ehrman. El tipo no cree en Dios, pero él vive estudiando las escrituras y dice, bueno, no puedo argumentar cómo pasó la resurrección, pero no puedo atribuírselo a Dios. Así que no sabemos qué pasó ahí, pasó, pero no sabemos qué pasó, pero no podemos atribuírselo a Dios. Pero como nosotros sí entendemos que existe un creador, sabemos que la resurrección del Mesías ha sido verdadera, porque sabemos que el Todopoderoso es capaz de revivir a los muertos. el mayor descaro de la historia es la tumba vacía. Ese es el mayor descaro. Y la crítica histórica, crítica intelectual, honesta, ¿no? Ha planteado diferentes hipótesis que se han ido cayendo por sí mismas, ¿no? Sobre la tumba vacía, ¿no? Cayendo a una conclusión como la que se empieza a compartir de manera casi contemporánea a nosotros, que es falta registro. A lo sumo te van a decir, bueno, nos falta registro histórico sobre cómo sucedió el evento de la supuesta resurrección. No, empiezan a tirar ideas absurdas. Por ejemplo, los musulmanes creen que Jesús tenía un hermano gemelo
Que en realidad se murió y luego apareció el hermano diciendo, hola, aquí estoy. Y empieza a decir, bueno, los romanos dicen que se durmieron y se robaron el cadáver. Pero si ellos estaban dormidos, ¿cómo sabía que se lo robaron? No, y otro dato más, si vos te quedás dormido, o sea, era una falta grave. Quedarse dormido para una guardia y un hecho tan importante era la muerte para ellos. Y no estoy diciendo la muerte como una metáfora, era la muerte de verdad, los mataban. Aparte que estaba sellada la tumba, o sea, había... ¿Estaba sellada la tumba? O sea, sí pensaban que podían llegar los discípulos a robarse el cadáver, por tanto pusieron los medios para que eso no sucediera. Pero después tenemos todo el registro talmúdico de los eventos. ¿Ok? Bueno, el Talmud dice que Jesús ha sido colgado en un madero. Y hay un montón de otros registros fuera de las escrituras que confirman esto. Bueno, para concluir más o menos esta parte, es inevitable creer que esto haya sido mentira, una falacia, un mito. De hecho, Pedro también en los escritos dice, nosotros no hemos creído en artimañas, sino en lo que hemos visto. Y Pablo diciendo que él fue testigo de la resurrección del Mesías, que se le presentó y a 500 personas más. Si él estaba escribiendo y estaban las personas, y dice, vayan y pregúntenle. Y luego cuando tomás también textos de los discípulos de ellos, van a decir, por ejemplo, que aún entre ellos estaban algunos que, por ejemplo, Yeshua había sanado. O sea, una cosa tremenda. Por eso el cristianismo golpeó como golpeó. O sea, el cristianismo salió de la nada. En realidad no, o sea, si nosotros hemos estudio teológico, no, pero para los romanos, o los griegos, no había nadie, de repente, ¡pah! Aparece un grupo de personas completamente locas, afirmando y dando la vida por el testimonio de que un tipo se había levantado solo de los muertos. Encima, por ejemplo, por ejemplo, los musulmanes se mueren por una causa que es mentira, pero ellos creen que es verdad. Y la gente suele hacer eso, morirse por una causa que cree que es verdad, pero ellos piensan que es verdad, aunque sea mentira. Pero nunca se ha encontrado un grupo de personas que mueran siendo testigos que si fuera falso estarían muriendo por una mentira. No se ha encontrado gente que muera por una mentira. Pero como era verdad, ellos morían por una causa verdadera, ellos fueron testigos de eso. A lo sumo, alguna persona con algún trastorno psiquiátrico podría hacerlo. Pero hablamos de que... Bueno, también tomaban en cuenta eso, decían, bueno, capaz estos 11 sufrían esquizofrenia y estaban muriendo convencidos, pero de una mentira. Pero según la evidencia, no hay ningún caso de un grupo que sufra alucinaciones ni esquizofrenia en conjunto. Pero igual fueron más, porque está bien. Sí, hablo de los... Y después los discípulos que también más fueron... más de 500 personas lo vieron resucitado y irse del planeta, el chabón. Se fue del planeta. O sea, que saquemos el término y ascendió. O sea, se fue del planeta. Y quiero volver un poquito atrás, cuando decías la cantidad de copias que se han encontrado de las escrituras. Muchos te van a decir, pero vos tenés hay muchas copias que dicen esto y otras copias que dicen lo mismo. No, ¿cómo van a...? No, tenés un montón de copias que se contradicen. Bueno, si te pones a analizar y por qué es que diferencian una copia de tal otra, la diferencia es, acá tiene una coma, en ese no, distinto. Bueno, sí, entonces ya lo separan. Entonces te dicen, no, tenés miles y miles y miles. Las pocas diferencias que se podrían llegar a encontrar no cambia el concepto en sí. No cambia que Dios es Jehová, no cambia que Yeshua es el Mesías, no cambia que haya muerto, no cambia que haya resucitado, no cambia que haya venido como un hombre y que nos haya salvado. No cambia nada de eso. Y en las pocas dudas que quedan, estos llamados
¿cómo se dicen los versículos? Que no son ¿Espurios? espurios. Hay algunos espurios, bueno, sácalos, no te va a cambiar. Los sacas y podés llegar a la conclusión que por ahí Jay decía ahí, sin tener que utilizar esos espurios. Bueno, a O eso, si te llegan a utilizar el argumento de, bateo un montón de cosas, pero son todas distintas. a eso iba de que cada vez que pasaba el tiempo se iba alejando de los hechos, iban cambiando pequeñas cosas. Y también, por ejemplo, con 20 manuscritos que difieren un poquito, vos no podés determinar cuál es el verdadero. Pero cuando tenés una inmensidad de manuscritos, y por más que algunos difieran y otros no, la gran mayoría te apunta a cuál es el original. Y así también se va determinando la fecha en la cual se fueron escribiendo. Sí, y teniendo en cuenta que se siguen descubriendo manuscritos y, digamos, Sí, la sí. evidencia sigue apoyando. Los últimos 10 años creo que fue, o antes, hace 7 años, 6 años, que Nehemías Gordon había encontrado el Mateo hebreo Mateo hebreo. en los misceláneos, y eso fue una No tenemos acceso dio, a la biblioteca. dio respuesta a una de las grandes dudas que gracias a Dios que nos ha dado respuestas, y hablo también mucho por mí, porque bueno, yo ahora puedo lidiar con las respuestas. Otros hermanos no, tuvieron que tener fe en la evidencia de quién es él y resolverlo de otra forma. Yo no puedo hacerlo porque ya tengo la respuesta. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de sustentar su fe de otra forma. Bueno, y siguiendo un poco el hilo de lo que Elías decía, de la inmensa evidencia que hay, es innegable que él existió. Hablo de Yeshua, es innegable que él existió. Es innegable también por la misma evidencia de que él murió. Y es innegable de que él ha resucitado. Lo han visto cómo murió, lo han visto, creo que, no sé si es el término correcto, pero lo han embalsamado, lo han envuelto de una forma tal que si es que estaba, porque uno dice, bueno, pero estaba vivo todavía y lo envolvieron. No podía salir, chabón. O sea, la forma en la que lo envolvieron y la tumba sellada y los romanos ahí, Y no se hay hizo la forma. clavaron en la cruz. No hay Y, forma. o sea, no Hay manera. evidencia en los testimonios cuando clavan la lanza, te das cuenta que murió. Bueno, y hay evidencia de que lo han visto vivo. Ujú. ¿Ok? Y me podrían pedir evidencia biológica de cómo es que resucitó, no tengo idea. Yo solamente te digo que murió, que fue visto muerto, murió y que fue visto resucitado. Pero como que creemos en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, ¿cómo no va a poder tener el poder de resucitar a una persona? A ver, si él creó todo, ¿no? Ahora, hablamos del Salmo 139, hablamos del ADN, hablamos de una de las mayores pruebas que hay acerca de la biología, y que él dice, esta obra es mía, y es de él, claro está. Y acá yo quiero traer otra obra, por la misma evidencia que estamos declarando, reclamando, también a los oyentes que no nos crean a nosotros, que crean lo que la evidencia dice, a donde la evidencia apunta. Y esta obra es la que comentaba hace un rato. Él vino y dijo, primero, él no dijo yo soy hijo de Dios. Todos empezaron a dar cuenta que era hijo de Dios. Pero lo decía como, che, vos sos José Manuel. Y yo te respondía como, yo no lo dije. Pero él iba y actuaba como aquel que decían que era José Manuel. Bueno, sí, vos sos el hijo de Dios. Y él actuaba y hacía milagros. Y se hacía igual a Dios y se lo atribuía a Dios. No era, sí, me dio y yo lo hago porque yo tengo el poder. Era, yo tengo lo mismo que él, ¿no? Esto es como un guiño también a la deidad del Mesías. Pero él se lo atribuía a Yehová constantemente. Y él dice que va a volver después de 3 días que lo matan. Y dice, después de 3 días yo vuelvo. Si yo agarré y te digo, le digo a ustedes, chicos, no, sí, bueno, sí. No, pasa que a mí me van a venir a buscar, me matan. Yo igual en 3 días resucito. O decía cosas como, en 3 días puedo derribar este templo y volver a construir. ¿Qué van a decir? Está loco. Franco enloqueció. Está loco. No, está loco. O sabe que está mintiendo y nos quiere engañar. Entonces es un mentiroso. O está diciendo la verdad.
y es quien dice, y es quien pensamos que es, y es quien dice ser, que viene del seno del Padre. Entonces cuando él muere, queda la duda. Bueno, dijo que en 3 días se iba a volver. Después de 3 días resucita, de esta forma tan, creo yo, abrupta, porque estaban todos tranquilos, bueno, vamos a sellar, sellamos la tumba, digamos, y vuelve de forma abrupta, rompe todo, vuelve. Y la evidencia está, entonces era verdad quien él decía ser quien es. Es verdad que él era el Hijo de Dios, es verdad que él era el Mesías, es verdad que él era el Salvador. Entonces, si es verdad que él era el Mesías, si es verdad que él era el Salvador, si es verdad que él se hacía igual a Dios, pero estaba haciendo, caminó como un hombre, entonces es verdad que Jehová es el Dios de la Biblia. A mí me parece extremadamente válido, 139, me parece espectacular que hace menos de 100 años tengamos acceso a tal información. Menos, ¿cuántos? 80 años, como casi 80 años. Pero esta hora me parece aún mayor porque la evidencia a aquel que la busca es demasiada. No se puede negar. No se puede negar. Me pueden decir, pero acá yo no estoy de acuerdo con... Bueno, vos estarás de acuerdo con tal parte moral, con tal parte de esto, pero si a evidencia vamos, la evidencia está. Voy a concluir lo que acabo de decir. Me parece que la mayor obra para decir que Jehová es Dios es que vino su propio Hijo, no pecó, de ninguna forma pecó, cumplió las normas, las leyes que Dios puso para vida eterna, murió en nuestro lugar, lo han visto morir, la evidencia apunta y no deja lugar a dudas que Él ha muerto y tampoco deja lugar a dudas que Él ha resucitado. Entonces, este es el sello de la verdad que Él venía diciendo. Entonces, Jehová es Dios, Jehová es el creador y el único creador, quien sustenta toda la creación misma. Entonces, a mí me parece, y además es donde se basa nuestra fe. Y ahora, ¿por qué motivo, no? O sea, ¿por qué motivo resucitó? ¿Por qué? Claro. O sea, ¿por qué motivo resucitó? Fuimos desde la ciencia al método histórico, el método histórico nos llevó al descaro de la tumba vacía, que es la mayor prueba de que el Dios de la Biblia es el creador, es Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué le fue necesario padecer? ¿Por qué fue necesario que resucitara los 3 días? ¿Fue para demostrar que era Dios? ¿O había otro motivo? ¿Cuál es el motivo de su muerte y su resurrección? ¿Es el motivo por el cual nosotros lo traemos a colación? O sea, Él murió y resucitó para demostrar que era Dios. ¿O el motivo es otro? No, el motivo para mí es otro. ¿Cuál es el motivo? El motivo, es decir, lo que lo ha movido es... yo pienso en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo creo que la razón es para salvarnos, y la motivación de él ha sido el amor. O sea que su resurrección ni siquiera es el motivo, o sea, su resurrección no es Claro. motivada para demostrar que es Dios. Claro, sino no que es como, esto hago para que vean que yo soy el único Dios. No. No. Es demostrable. Claro, nosotros Ese, usamos pero- ese evento para demostrar que Él es Dios, pero en realidad ese evento sucede por otro problema. Yo puedo unir lo histórico con estas verdades teológicas que están diciendo. Por favor. Bueno, en las escrituras también hay lo que se llaman profecías, que son escritos pasados que anuncian lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Generalmente en el Antiguo Testamento eso era la función de la profecía. Bueno, hay muchas profecías que hablan acerca del Mesías, acerca de Yeshua.
Por ejemplo, en Daniel 9 nos habla acerca del tiempo en el que iba a venir el Mesías, ¿no? 70 semanas luego de la ascensión de un emperador, un rey. Luego de la orden para restaurar el muro en tiempos angustiosos de Artajerjes hasta la llegada del Mesías príncipe, están determinada una cantidad de tiempo. Exacto. Bueno, eso habla en Daniel 9 acerca de esa profecía de cuándo iba. Está fuera. No, por la duda. Ahora siguiente. No, bueno, nos habla del tiempo en el que iba a venir el Mesías, que el cual lo cumplió haciendo las cuentas, 400. 342, bueno, ahí no Sí. tengo el número, pero bueno, contás los años y se cumple. Sí. Pero hay otra profecía que nos habla de lo que iba a ser el Mesías, que es Isaías 53. ¿Les leo un poquito de Isaías Por 53? favor, sí, por favor. Voy a leer a partir del versículo 3 acerca de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto se escribió 700 años antes del nacimiento del Mesías. Estaba hablando acerca de él. ¿Cómo no rendirse a tal evidencia? Tremendo, es tremendo. Y Sigue siendo tremendo. Como el primer día. otro datito, hablabas de Daniel. En esa época estaban esperando un Mesías. En esa época estaban, bueno, está acá, debe estar, no sé, por estos tiempos. No es como, tal vez, quizás, no, estaban completamente seguros que ahí iba a pasar algo, y pasó algo. Y en el versículo 7 que dice, angustiado él y afligido, quiero aclarar que él estaba angustiado por llevar una carga que no le correspondía, y la consecuencia de tal carga, Nuestras cargas. nuestros pecados, tus pecados. Fue los castigado míos. por nuestros pecados. Y eso lo angustió. ¿Por qué lo va a angustiar algo así? Porque bueno, Jehová quería ver el fruto de la aflicción de su alma para quedar satisfecho. No había otra forma. Entonces, más allá de los azotes, más allá de las burlas, de la humillación que vivió por parte nuestra, que fue llevado a la cruz y muerto en la cruz, la angustia que él tenía era por la ira de Dios, porque dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces, cuando decimos que él tomó nuestro lugar, no es tomó nuestro lugar en sentido, sí, de que porque lo mataron. No, él tomó, quiero hacer énfasis en que él tomó tu lugar porque él sufrió la ira de Dios, la copa por la cual él ora en Getsemaní y dice, páseme esta copa si tú quieres. Ahora, sí. Pero me gustaría que le expliquemos a quienes nos ven y nos escuchen qué es esto
pagar nuestros pecados, la aflicción. ¿Por qué era necesario? Y en el versículo 5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y de acá parte la palabra evangelio, evangelión. El tratado de paz que surge de este evento. La Biblia dice que nosotros, los seres humanos, tenemos un problema muy grave, que es que hemos pecado, nos hemos apartado, nos hemos rebelado frente a Dios, no lo reconocemos como tal, y le odiamos. Dios, viendo que el hombre no quiere ni puede dejar de pecar, toma la decisión de levantar un pueblo, darle su ley. Y aquel ser humano que cumpla su ley será un hombre que no haya pecado, ¿sí? Que sea santo. Pero en Romanos 3:10 dice que no hay quien no peque. Viendo Dios este problema, ¿qué hizo? Se hizo hombre. Vivió como el Hijo del Hombre, aquel que habla Génesis 3:15. Un nuevo Adán, uno entre nosotros. Y estuvo entre nosotros y le vimos, dicen nuestros amigos y hermanos. Ellos le vieron, lo tocaron. Y lo tocante acerca de él, lo que vieron sus ojos, lo que escucharon sus oídos, lo que palparon sus manos, eso nos han escrito para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo que en el tiempo, en la medida del tiempo que Él crea conveniente, va a hacer justicia contra nosotros porque hemos introducido la maldad y la muerte, el error, el pecado, en su vida, en su código de vida. Nosotros, los seres humanos, dice la Biblia, que somos quienes hemos introducido el mal acá. Y nos deleitamos en el mal, y nos deleitamos en quien lo practica. Y no queremos corrernos de ahí. Entonces no hay quien pueda pagar nuestra deuda, no la hay. Porque todos pecamos y todos nos complacemos en el pecado. Vamos tras él. No es justo ni a uno, no hay quien no peque, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ese es el problema. Entonces Dios, cuando aún éramos enemigos, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dice Romanos 5:8. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos, ¿por qué? Porque alguien tenía que pagar. Y quien tenía que pagar era un ser humano, porque el ser humano es quien pecó. Por tanto, Dios se hizo hombre, cumplió su propia ley, siendo un hombre. Vino como el Hijo del Hombre, el Hijo del ser humano que iba a pagar, ¿no? El Hijo del Hombre vino y pagó como un hombre, muriendo en la cruz y cargando Jehová en él los pecados de todos nosotros, mis faltas y las faltas de aquellos que confiamos en él. Por eso dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque yo tenía un problema grave con Dios, como probablemente lo podés llegar a tener vos. Problema muy grave, y mi paz con Dios estaba quebrada. No había paz entre Dios y yo, había conflicto, porque yo me levanté rebelde contra él, queriendo yo ser Dios. Y examinate. Vos también querés ser Dios. Entonces, esta relación está quebrada, había un conflicto enorme. Bueno, el tratado de paz alguien lo tenía que pagar, porque Dios es justo y no va a permitir que la injusticia reine. Por lo tanto, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por eso, por su llaga, fuimos nosotros curados. Por eso, dice en el versículo 6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Ese es el motivo. Es el motivo por el cual resucitó. Él resucita porque no merecía morir, porque puso su vida voluntariamente y tenía el poder de volverla a tomar, y porque él no pecó, ni siquiera mintió. O sea, no hubo engaño en su boca. O sea, no hubo ni siquiera la intención de engañar en su boca. Por ese motivo es que él murió y resucitó. ¿Me entendés? Nosotros estamos usando evidencia para demostrar que Dios es el Dios de la Biblia, evidencia que en realidad el motivo de la existencia de esa evidencia es completamente diferente, es distinto. Es salvarte. Es que tu conflicto con Dios, el castigo de tu paz con Él lo cargue el Mesías. Por eso dice que la salvación viene del Dios de la Biblia. A partir de esto, a mí me es inevitable no creer. No, me es inevitable creer. Sí, Es inevitable creer. Para mí es innegable, claro, no se puede, no puedes negar que esto es cierto. Puedes decidir no creerlo, bueno, pero Pasa que- no hay forma de negarlo, me parece. Claro, y esto es algo que está dentro de la argumentación de la consistencia teológica. Lo que a mí me gusta llamar consistencia teológica es la profundidad del conocimiento, es como dice el salmista. Tus pensamientos los enumero y se multiplican, los enumero, los junto y se multiplican como la arena del mar. Encima, desde Génesis hasta Apocalipsis, te está contando la redención del ser humano a través del Mesías. Como tantos autores de distinta época, distintos idiomas, pudieron escribir algo sin contradecirse. claro, no se contradice en ningún Diferentes punto. siglos, Lugares, estratos sociales, lenguas, lugares, sin tener uno el texto del otro, porque la Biblia no es como el libro de Mormón que José Smith se sentó a escribirlo. La Biblia es un compendio de libros, es un conjunto. ¿Ves? La argumentación no para. O sea, Y nos eso quedamos que- charlando 3 horas más y Claro, vamos a seguir. no, y nos queda corta las horas que sean. Y eso porque- que no entramos a fondo en todas las profecías. ¿no? Es justamente eso estaba por decir. Hay profecías que son claramente evidencia, porque ya se han cumplido. Y bueno, ahora no nos da el tiempo particularmente. Pero por más que nos dé el tiempo, vamos a decir la profecía y van a empezar a salir más argumentaciones, más evidencia. Pero no nos frena. yo lo veo como algo matemático y simple. Bueno, ¿Jesús existió? Sí. ¿Habían profecías acerca de él? Sí. Entonces, si yo hago la cuenta, digo, ¿todo habla del mismo creador? Sí. Habían ¿Qué, profecías qué más? de lo que iba a pasar y como mencionamos hace un momento, estaban en ese momento esperando que se cumplan las profecías, o sea, estaban esperando al Mesías, que tenía que cumplir ciertos requisitos, y los cumplió. Impresionante, bueno. Esto es lo que nosotros vivimos. O sea, nosotros vivimos de esta manera. Hay quienes viven la fe de una forma, otros de otra. Nosotros vivimos la fe de esta manera. Vivimos la fe de una manera tangible. Nosotros creemos que... Asociada al razonamiento, a la lógica, a la evidencia, no separada, sino todo de la mano. Todo de la mano, claro, exactamente. Nosotros creemos que Dios se puede entender en la medida en la que Él decidió ser inteligible para nosotros. Y esto nos brinda una capacidad que a veces algunos de nuestros hermanos en la fe puede parecer contradictorios, que es una capacidad de fe independiente, no individualista, independiente. Nuestra fe, nuestra confianza, procede de elementos argumentativos, probatorios tan graves que en la soledad de nuestros pensamientos y en la soledad de nuestra alma aún estamos con Él, porque despierto y aún estás conmigo.
Me voy a dormir pensando en Él y me levanto pensando en Él. Y mis actos, a lo largo del tiempo, se van modificando y acercando cada vez más al ejemplo de Yeshua. De manera natural, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, sed como Él, también nos va a decir. Por tanto, a todos, creyentes y no creyentes, les decimos, busquen a Dios de esta manera, de una forma empírica, porque vienen tiempos donde reunirse no va a ser tan fácil. Se ha tejido una red que se está cerrando. Por eso creemos que somos los postreros. Por eso es el nombre. Queremos ayudarte a que tu fe dependa de la relación entre vos y Dios, y la comunión con los hermanos sea para fortalecimiento y alabanza. Pero necesitas, como dice Pedro, somos una nación de sacerdotes, no de calientabancos. Se vienen tiempos muy difíciles, donde necesitamos que todos estemos a la altura sacerdotal que corresponde. No algunos en un púlpito y otros abajo. Todos cumpliendo Mateo 28, 19. Predicando y discipulando. Para discipular tenés que crecer. Y tu fe tiene que crecer. De tal manera que vos puedas albergar a otros. Se forme tal que puedas hasta albergar a otros en tu fe. Mateo capítulo 13 es la clave. Espectacular el programa, muchachos. Me parece tremendo. Vamos aterrizando, se va terminando los minutos. Les agradezco enormemente las argumentaciones y las opiniones, y que me fortalezcan de esta manera en mi fe. ¿Alguien quiere cerrar de alguna manera? No, gloria a Dios porque estamos llegando a estar acá y a poder demostrar de alguna forma la fe que yace en nosotros, que es gracias por Él. Gracias a Él. Y todo lo hacemos para Él y por Él. Gracias a Dios que nos permite ser instrumento para poder llegar a otras personas. Amén. Y terminemos diciendo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios lo bendiga. Chao.